Incoterms 2010 para medios de transporte marítimo. FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. Obligaciones del comprador. Pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compraventa. Contratar el transporte de la mercancía a partir del puerto de embarque designado, así como recibir la entrega de la mercancía. Los riesgos de pérdida y daño los asumirá desde ese momento. Asumir los costes posteriores a la entrega de la mercancía como carga, colocación en el buque, flete, descarga y trámite de aduana de importación. Obligaciones del vendedor. Suministrar la mercancía y la factura comercial según el contrato de compraventa. Realizar todos los trámites necesarios para el despacho de aduanas, asumiendo todos los gastos que dicha tramitación genere. La mercancía la tiene que entregar al costado del buque en el lugar de carga dicho por el comprador, en la fecha y de la forma acostumbrada según el puerto. Asumir los riesgos sobre la mercancía hasta ser puesta a disposición del comprador. Informar al comprador de que la mercancía ha sido entregada al costado del buque designado y proporcionar el documento usual de prueba de dicha entrega de la mercancía. Deberá proporcionar el embalaje requerido para el transporte de la mercancía y realizar los trámites aduaneros necesarios para la exportación. Para ambas partes la contratación de un seguro no es obligatoria. CFR, Cost and Freight. Obligaciones del comprador. Debe pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compraventa. Recibir la mercancía del transportista en el puerto de destino designado. Los riesgos de pérdida o daño de la mercancía los asumirá desde el momento en que haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque. Debe pagar todos los gastos relacionados con la mercancía desde el momento en que haya sido entregada, así como todos los derechos, impuestos y otras cargas oficiales y trámites aduaneros exigibles para la importación de la mercancía. Obligaciones del vendedor. Suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de venta. Obtener una licencia de exportación u otra autorización oficial para llevar a cabo la exportación de la mercancía. Deberá asumir todos los costes del transporte principal y los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que ésta llegue a su destino, sobrepasando la borda del buque en el puerto de embarque. Debe pagar la carga de la mercancía en el buque y en algunos casos la descarga. Al igual que FAS, no es obligatorio contratar seguro. CIF, Cost, Insurance and Freight. Obligaciones del vendedor. Suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de venta, así como obtener cualquier licencia de exportación y llevar a cabo los trámites aduaneros necesarios. Entregar la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque en la fecha o dentro del plazo estipulado. Pagar todos los gastos relativos a la mercancía hasta que ésta haya sido entregada, incluidos los de cargar la mercancía a bordo y descargarla en el puerto destino. Asumir los costes incluyendo transporte principal y seguro hasta que la mercancía llegue al puerto destino. Obligaciones del comprador. Pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compraventa. Al recibir la mercancía se deberán asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en que haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque. A su vez, dar aviso al vendedor de haber recibido la mercancía. Pagar todos los gastos relacionados con la mercancía desde el momento en que haya sido entregada, derechos, impuestos y otras cargas oficiales como son trámites aduaneros, pagaderos por importación de mercancía. FOB, Free on Board, libre a bordo. Obligaciones del comprador. Pagar lo dispuesto en el contrato de compraventa y conseguir por su propia cuenta y riesgo cualquier licencia de importación u autorización oficial precisa, así como llevar a cabo todas las formalidades aduaneras para la importación de la mercancía. Contratar el transporte de la mercancía desde el puerto de embarque designado y recibir la entrega de la mercancía. Asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía, así como todos los gastos desde el momento en que se haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque.
Pagar todos los gastos de derechos, impuestos y otras cargas oficiales. Pagar los costes posteriores generados a la entrega de la mercancía, como flete, descarga en el puerto de destino y trámites de aduana de importación. Avisar sobre el nombre del buque, el punto de carga y la fecha de entrega requerida. El comprador tiene la posibilidad de contratar un seguro para cubrir el riesgo durante el transporte en barco. Dependiendo del caso, deberá reembolsar los gastos efectuados por el vendedor al prestar su ayuda al respecto. Obligaciones del vendedor. Suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de venta. Entregar la mercancía a bordo del buque designado por el comprador. Soportar los riesgos de pérdida o daño de la mercancía, así como los gastos hasta el momento en que se haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque fijado. Asumir los costes aduaneros necesarios para la exportación. El vendedor no tiene obligación alguna de contratar seguro.